Medellín, pero nuevamente sacude todo lo que tiene que ver con el círculo cercano del señor Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, imputado por el tema del lote Aguas Vivas. Y estamos viendo en este momento a Juan Pablo Ramírez. Él es o fue uno de sus secretarios de confianza de Daniel Quintero, fue secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del distrito de Medellín. Si no estoy mal, creo que fue alcalde encargado una que otra vez En una oportunidad y fue secretario de gobierno también. Exacto, secretario de gobierno. Ha tenido ya incluso puestos en el gobierno nacional. Ahí estamos viendo a Juan Daniel Pulgarín, otro que está implicado en esta noticia que les voy a contar. El contexto es que en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación, hay que decirlo, en fallo de primera instancia, pues sancionó con una destitución e inhabilidad por 14 años a Juan Pablo Ramírez, el exsecretario de Inclusión Social, y a este señor Juan Daniel Pulgarín durante 12 años. Reitero, fallo en primera instancia. Ya hay reacción por parte del señor Juan Pablo Ramírez. Más adelante lo vamos a escuchar. Hay que decir que todo tiene que ver con el año o el periodo donde estuvo Daniel Quintero como alcalde de Medellín, 2020-2023, y en esta sanción, en esta inhabilidad de destitución, encontró la Procuraduría y probó la utilización del cargo de Juan Pablo Ramírez para ejercer, según la autoridad, presión sobre sus subalternos para respaldar esa causa política que es el movimiento Independientes, por el cual fue alcalde de Medellín Daniel Quintero, por el cual quiere llegar supuestamente a la presidencia. Esa es la causa política por la que supuestamente están haciendo o hicieron esa presión en su momento. Recordemos que una de las que denunció este tema, compañera, fue la señora María del Pilar, me recuerdan el nombre, se me escapa en este Creo momento. que es Rodríguez. María del Pilar Rodríguez, sí señora, ahí la estamos viendo en pantalla. Ella fue una de las primeras que denunció que la reunieron a varios contratistas para exigirles este dinero como una membresía. ¿Cómo les parece? Esa era la membresía para que ellos pudieran estar en ese proceso político y de alguna u otra manera apoyaran económicamente lo que tiene que ver con la campaña o las campañas de Daniel Quintero. ¿Qué pasó? Que la reunión en la que pues de alguna u otra manera le estaban pidiendo 50, 100,000, 200,000, dependiendo del salario que ganaran en la alcaldía de Medellín, era lo que le pedían a los contratistas para apoyar esa causa política. Las famosas coimas. Yo le doy un empleo, pero usted sabe que tiene que aportar a este proyecto político. En este caso, del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. ¿Está trabajando para él? Pues aporte para él. Así es. Pues mire lo que dice la Procuraduría en su fallo. En dicho encuentro se pidió a los servidores públicos presentes un aporte en dinero que osciló entre los 300,000 y el 1,000,000 de pesos, el cual justificaron como membresía para pertenecer a la citada corporación, es decir, Movimiento Independiente. Se estableció que en efecto, posterior a la reunión, varios asistentes a esta, funcionarios de la alcaldía, hicieron consignaciones a la corporación, es decir, muchas personas aceptaron esa coima por así decirlo. Por temor, Juan, y por necesidad. La gente necesita claramente trabajar, y entonces si a mí me dice mi jefe que debo aportar a este proyecto político para mantenerme en ese cargo, pues muchas personas lo hacen, a otras no les cae tan bien y denunciaron como lo hizo esta señora María del Pilar. Entonces dice, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 también sancionó con 12 años de suspensión e inhabilidad a los entonces subsecretarios de grupos poblacionales, Juan Daniel Pulgarín Correa, quien estuvo en el año 2020-2021, y de gestión de bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios, Freddy Alonso Agudelo Bolívar, que pues poco o nada se supo de su trabajo. Hoy estamos viendo a Juan Daniel Pulgarín. Hay que decir que esto, cabe anotar que para la fecha en que se desarrolló esta reunión donde les estaban pidiendo esas coimas, se encontraba vigente el calendario electoral para las elecciones presidenciales
para el periodo en ejecución. Estamos hablando 2022-2026, donde es pues Gustavo Petro el presidente de Colombia. Circunstancias que según la Procuraduría General de la Nación entonces configura en una intervención política. En conclusión, son 14 años en primera instancia para el señor Juan Pablo Ramírez, 12 años para Juan Daniel Pulgarín y el otro exfuncionario ya en mención, Freddy Alonso Agudelo. Claramente empiezan las reacciones en torno a esta decisión. Una de ellas es del mismo Juan Pablo Ramírez. Veamos y escuchemos lo que dice el exsecretario y ya en este momento en primer fallo inhabilitado. Acabo de enterarme que en un fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación me sanciona con la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Esta decisión no la esperábamos, nos coge de sorpresa porque junto a mi equipo jurídico hemos creído siempre en mi inocencia y la hemos defendido, y estamos seguros que para la segunda instancia, que hoy se nos abre la posibilidad de presentar en los próximos 15 días la apelación ante una sala especial de apelación que tiene la Procuraduría también, que en esa sala tendremos todas las garantías, tanto jurídicas como políticas, para defendernos en este proceso. Yo les recuerdo que este proceso tiene que ver con una funcionaria que venía del gobierno de Federico Gutiérrez, que fue despedida por mí en el año 2021 y que en retaliación usó una versión de unos acontecimientos para acomodarlos en mi contra, diciendo que fue despedida. Va a apelar entonces el señor Juan Pablo Ramírez este fallo en primera instancia, pero mire, la Procuraduría calificó la actuación de Juan Pablo Ramírez, del señor Pulgarín Correa y de Agudelo Bolívar como falta disciplinaria gravísima, cometida en todos los casos a título de dolo, y advirtió que contra la presente decisión pues procede el recurso de apelación, que era lo que estaba mencionando el señor Juan Pablo Ramírez. Otro de los que reaccionó fue el concejal por el movimiento Creemos. Estamos hablando del señor Alejandro Devedut. Dijo lo siguiente en su cuenta de X. Hoy salió de la destitución e inhabilidad por 12 años contra Juan Daniel Pulgarín Correa, mano derecha del destituido concejal Juan Carlos Upegui, pero casualmente lo encontramos contratado en la Agencia Nacional de Tierras en pleno 2025. ¿Será que Gustavo Petro seguirá abrazando a todos los corruptos del equipo Quintero Calle que tanto daño le hicieron a Medellín? Cierro comillas, y muestra entonces el señor Devedut la foto de Juan Daniel Pulgarín y el contrato que tiene el señor Pulgarín, reitero, en la Agencia Nacional de Tierras, claramente a nivel nacional. Este es como todo el contexto en torno a lo que está pasando en ese círculo político cercano de Daniel Quintero. Recordemos que hace poco pues más de 12 personas fueron imputadas por el lote Aguas Vivas, incluido el señor Daniel Quintero. Esta es la primera inhabilidad por parte de la Procuraduría General de la Nación, y pues hay que esperar, porque parece que de esta novela hay muchos capítulos más. Y el alcalde o exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, no se ha pronunciado. Hasta el momento ni en sus redes sociales, ni en nada. Hay que agregar algo ahí. Mire, cuando estaban pidiendo este dinero, lo estaban pidiendo a nombre de una corporación con el nombre El Futuro se parece a nosotros. Ese nombre, recordemos que lo llevó el exalcalde Daniel Quintero durante todo su gobierno, siempre con esta palabra El Futuro se parece a nosotros, y hay grabaciones que fueron aportadas por la señora María del Pilar Rodríguez como objeto de prueba, donde se escucha en uno de ellos que efectivamente estaban conminando a los que eran contratistas para que dieran un aporte económico a esta corporación. Un segundo audio también se escucha que el señor Juan Daniel Pulgarín le estaba diciendo a la señora María del Pilar Rodríguez vía telefónica que qué pasaba, que no había presentado su carta de renuncia, que entonces cómo iban a hacer, que presentara la carta de renuncia o que se había que declararla insubsistente. Ella manifiesta, pero ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los objetivos que no he cumplido? No, es que hay que hacerlo. Simplemente le responden eso. Y esto, pues inmediatamente, eso fue en el año 2022. Fíjese todo el tiempo que ha pasado, 2025, para que la Procuraduría General de la Nación dé un fallo de fondo, es porque investigó el asunto, tuvo que haber hablado y haber evaluado
todas las partes en este momento, y cuando hay una inhabilidad por un funcionario público, pues lo mínimo que uno esperaría, claro, todo el mundo tiene derecho a la defensa y por eso ellos van a apelar entonces a esta segunda instancia, pero ya hay muchas entidades del gobierno nacional que en este caso están siendo escandalizadas por todo este tipo de fallos, porque ya no solamente son estos dos exfuncionarios de Daniel Quintero que están en el gobierno nacional, sino fíjense también en todos esos otros focos de funcionarios que están trabajando en el gobierno nacional. Entonces hay unos que están por corrupción, no nos vayamos muy lejos, el señor Armando Benedetti, todas las denuncias que tiene, miren lo último que salió también con la gobernadora del Valle, Elian Francisca Toro, donde ese trabajo casi que siempre es el mismo: venga, si usted no nos ayuda, entonces nosotros no le ayudamos, si usted no me da plata, entonces usted tampoco puede ser parte de nosotros. Incluso la señora María del Pilar Rodríguez decía, pues yo ya perdí toda esperanza de que la justicia vaya a fallar, que vaya a decir por lo menos qué fue lo que sucedió, y ella pues sorprendida manifestaba que le alegraba que la justicia por fin se hubiese pronunciado. Pero entonces son dos funcionarios del gobierno nacional, porque recordemos que el señor Juan Pablo Ramírez trabaja en una de las direcciones, en este caso del Ministerio de Hacienda, y la Agencia Nacional de Tierras pertenece al Ministerio de Agricultura. Son dos cargos bastante altos, y sabemos que hay otros exfuncionarios del exalcalde Daniel Quintero que aterrizaron muy bien en el gobierno nacional. Hay que decir que estamos aquí revisando las redes de Daniel Quintero y pues tarde de la noche, hay que decir, el fallo o la comunicación por parte de la Procuraduría fue a eso de las 6:30 de la tarde. Daniel Quintero reacciona a eso de las 11 de la noche, ya para nosotros estar aquí bien comprometidos con ustedes a esa hora ya esta tarde para estar por ahí conectado. Pero dijo Daniel Quintero lo siguiente: la Procuraduría hoy suspendió a uno de mis exsecretarios, manda el siguiente mensaje: cualquier persona despedida por un gobierno se puede vengar con una falsa denuncia, no necesita probar nada. 19 funcionarios declararon bajo la gravedad de juramento que la despedida funcionaria mentía, que venía del gobierno de Fico y que había intereses políticos, cierro comillas. Es como se defiende entonces en este caso Daniel Quintero Calle. 6:16 de la mañana, vamos a hablar con María Andrea Botero con temas de ciudad.